Es dar Listo. muy buenas tardes, noches para Latinoamérica. Desde aquí su servidora Aida Dulón, invitándolos, deseándoles que sea una ponencia del agrado de todos ustedes. Como siempre, el mastermind reforzado de gente que tiene mucha experiencia en todo tipo de cosas acerca de emprendimientos y sacar adelante tu empresa, pequeña o mediana empresa. El día de hoy tenemos a Darío León, que nos va a deleitar con su ponencia acerca de rompiendo fronteras, ¿qué país te conviene para abrir una empresa? ¡Wow! Va a estar estupendo. Bienvenido, Darío, muchísimas gracias, somos todo oídos, es un tema excelentemente bueno y esperábamos oírte. Bienvenido, Darío. Gracias, Aida. Y bueno, buenas tardes, noches, o bonjour, como dicen los franceses. Eh, Hoy, pues nada, voy a estar hablando de un tema que, bueno, para mí tiene bastante relevancia, sobre todo cuando estamos tratando de, como dice el título, romper fronteras, ¿no? A ver, yo por un tema quizá coyuntural de país, me ha tocado no solamente tener empresa en mi país de origen, que es Venezuela, sino en algunos otros países, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver, eh, yo quiero tanto comentarles hoy acerca de mi experiencia, como igualmente comentarles quizá como alguna especie de ejercicio para ver eh, cómo puede ayudarnos a nosotros el tema empresarial, ¿no? Dentro de lo que son las funciones que nosotros podemos ejercer, tal cual como inversores incluso. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, empiezo a comentarles la presentación de hoy. Digamos, lo que tengo es como un tanto de teoría, por si a alguien le sirve, le comparto la presentación, pero en realidad, pues nada, lo que les voy a ir comentando es para mí lo que tiene más relevancia, ¿no? Para mí, ventajas de usar o de hacer negocios usando una empresa, ¿no? Entonces, para mí, existen tres puntos fundamentales que son la seriedad, la separación de los bienes y la globalización, o al menos así yo lo veo. Quiero hacer una mención acá. Por ejemplo, creo que Patricio en alguna oportunidad comentaba acerca de Harari con su libro Sapiens, donde hay un punto donde Harari, que es un historiador, y ha escrito varios libros muy interesantes, hablaba del tema de las empresas y colocaba como ejemplo la Peugeot, que creo que existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, cómo utilizando, por ejemplo, la Peugeot o el creador de la Peugeot, él decía que, bueno, que los abogados hoy día eran como una especie de magos porque utilizaban la magia, pues, de las empresas para que una persona pudiera proteger el tema, por ejemplo, de lo que corresponden a sus bienes. Es decir, incluso si nosotros lo comentamos o lo verificamos, una empresa es algo que necesariamente no existe sino más allá desde un punto de vista legal, pero sirve bastante porque tanto el punto principal de nosotros podernos manejar con un frente, por decirlo de alguna forma, y que esto nos permita a nosotros interactuar y a partir de allí no solamente ejecutar lo que vienen siendo, por ejemplo, inversiones, sino también cualquier tipo de tareas que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, un taller mecánico, los que estamos en el área computista, o bueno, por lo menos en mi caso, en el área computista, ejercer, por ejemplo, servicios profesionales, etcétera. Entonces, por eso quise hacer la salvedad, porque siempre me ha parecido muy interesante a partir de que leí esa información, me pareció muy relevante y me pareció que tenía muchísimo sentido, ¿no? Entonces, hay otros puntos allí
que tienen que ver, por ejemplo, corresponde a la seriedad, porque yo en muchas oportunidades lo he comentado, y disculpen que antes de empezar a hablar el tema de dónde abrirlas, haga mención a esto, porque de otra forma, en muchas oportunidades, cuando nosotros hablamos de lo que es un tema de seriedad, para mí no es, o para mí tiene muchísimo sentido de que alguien me diga, mira, vamos a hacer un negocio X, pero tengo mi empresa a hacerlo a título personal. Para mí hay una gran diferencia. Porque a nivel de empresa, ya hablando de lo que nosotros conocemos el día de hoy, pues el tenerlo como una pieza principal nos permite, para mí, da como un punto de seriedad, ¿no? Y hoy día no es tan complicado, hoy día no es tan complejo el tema de creación de empresas. Eh, lo que sí puede terminar siendo complicado en algunas oportunidades es llevarlas, es manejarse dentro de lo que viene siendo la empresa, es poder manejarnos con el grupo de personas que pueden conformar parte de ella, con los clientes, etcétera, etcétera. Pero de verdad yo coloqué como punto principal el tema de seriedad, porque a mí me parece que le da muchísima seriedad, pues el tema de tener, para hacer negocios, tener una empresa como ente principal. Bueno, ya entrando en materia, el mejor país para abrir una empresa según Heritage es Singapur. Esto es, y aquí les quería, lo traje aquí, aquí tienen ustedes Heritage utiliza o hace, digamos, un manejo de ranking mundial, pero fíjense que hace mención a lo que vienen siendo la libertad económica. Entonces, bueno, pues nada, se mide en un conjunto de características, vamos a ver si todavía lo tengo acá, si todavía lo tengo, donde hay, fíjense que varias características principales, como lo vienen siendo, como el promedio general, o el score general. Entonces, bueno, hay algunos temas que para mí sí tienen muchísimo sentido. Obviamente, estos son los expertos, ¿no? Más bien uno tiene como que adaptarse a esto. Pero hay otras características que, bueno, nosotros como latinos, pues tendríamos también que adaptarnos a estas características, ¿no? Entonces, bueno, les comento que están derechos a la propiedad, integridad del gobierno, efectividad judicial, lo que es el manejo de taxes, el manejo del gobierno y así sucesivamente. Hay varias características acá y en cada una de ellas pues se les va dando un puntaje, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen su rango. Antes estaba Hong Kong liderando este ranking, estoy hablando de años anteriores, bueno, por muchos temas ellos como país pues ya no aparecen, y quise traerlo porque los que son más papistas que el Papa pues me van a decir que existe pues eh, Déjamelo, Darío. ok. Entonces, bueno, me van a decir, oye, pues deberías haber seguido esto, ¿no? Otro país que aparece acá en el ranking, y por ejemplo yo lo he investigado mucho, luego lo podemos conversar para yo hacer pues la exposición y luego hablamos de esto, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene características de ser un país, digamos, bastante cómodo para vivir, según lo que yo he escuchado. Ellos tienen mucha apertura por temas de que su población es un tanto mayor, por no decir, o adultos contemporáneos, llamarlo de una buena manera para no ofender a nadie. Entonces, bueno, fíjense, Nueva Zelanda también está dentro de este ranking y he escuchado muchísimos temas de migración latinos a Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, estos dos yo diría que tienen un tanto la limitación acerca de lo que es el idioma, ¿no? Y yo, por mi lado, este es mi ranking, hablando de experiencias que yo he tenido personalmente, ¿no? Entonces,
¿Qué deberíamos tomar en cuenta al momento de abrir una empresa? Bueno, yo he colocado acá 3 temas. Yo había incluido un cuarto tema que les comento, bueno, los requisitos, pues hacerlo más fácil de cierta manera, o sea, los que nos piden menor cantidad de requisitos, porque yo les digo, hay algunos países donde quizá lo que nos pidan a nosotros es un tanto complejo, o sea, la cantidad de requisitos que nos pidan, y estoy hablando de un tema burocrático. Al final, en muchas oportunidades para mí tienen que ver, y quiero hacer una acotación importante con respecto a esto, y es que en el país donde nosotros estemos, en el país donde hayamos nacido o algo por el estilo, pues sí, está muy bien tener empresa. Y todo, pues, aquello, el que tenga ese gusto por el tema de emprendimiento, que bueno, que para esto o para ellos está diseñado, pues, esta propuesta, ¿no? Entonces, bueno, para mí, o sea, los temas que para mí de una u otra manera, pues, tienen sentido son requisitos, impuestos y estabilidad del país y su economía. Fíjense, cuando hablamos de requisitos, pues la burocracia, ¿no? Voy aquí a hablar directamente, en el caso por ejemplo, de mi país, de Venezuela, en alguna oportunidad crear aquí empresa era bastante burocrático. Ahorita, pues no, por temas de condición país, pues nadie quiere hacerlo, pero antes era bastante burocrático hacerlo, eso era bastante complicado hacerlo. En otros puntos, por ejemplo, hay algunos países en que, si ustedes vieron lo que estaba compartiendo, los impuestos son bastante altos. O sea, los impuestos son, hay países en Europa que los impuestos son extremadamente altos, ¿no? Entonces, bueno, eso como que no llama mucho la atención para crear una empresa, ¿no? Y la estabilidad del país y su economía, pues nada, yo quiero hacer una mención especial aquí a Latinoamérica, porque todos estamos en esto. Y entonces, bueno, nada, todos los países de nosotros, pues, bueno, se están viendo de una u otra forma afectados. Entonces, mira, otra vez, vuelvo a repetir lo que acabo de comentar, y está muy bien abrir una empresa en el país donde nosotros estamos para manejar según lo que nosotros estemos haciendo, o sea, según sea la tarea. En mi caso, pues en algunas oportunidades voy a colocar como ejemplo lo que yo hago, que son servicios profesionales, eh, porque pues nada, para yo tomarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo empresa en Venezuela, pero bueno, en este momento no la uso por temas de impuestos, por un montón de temas, ya temas país, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a crear entonces emprendimientos en otros sitios. Entonces, bueno, lo, no los coloqué, al final no los coloqué con el orden en que he realizado la apertura de las empresas, pero sí quise hacer menciones de algunos temas que yo conozco. Ojo, no soy abogado, yo soy ingeniero de sistemas. Lo único es, pues, como he abierto algunas, pues lo que me lo han preguntado o hemos hablado en muchas oportunidades y lo que quise fue comentarles un tanto acerca de eso, ¿no? Eh, si ustedes tienen, por ejemplo, interés, fíjense que la primera que aparece acá es Estados Unidos. Bueno, yo sé que para la apertura de estas empresas, pues depende mucho del estado donde se vaya a hacer la apertura. Los, cada estado en Estados Unidos pues tiene su propia reglamentación, y de los principales, por lo menos en mi caso particular, está Delaware, ¿no? O sea, y allí fue donde se me hizo el ofrecimiento de abrir la empresa. Entonces, bueno, los requisitos para la apertura generalmente en todos los casos son más o menos esto que está acá, que son el nombre, la dirección y el responsable. El responsable, en algunas oportunidades necesitas a alguien dentro del país para realizar esa apertura, es decir, un contador o es decir, un abogado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y luego si ustedes tienen alguna pregunta, porque se me escape a mí algo acá, o si yo la conozco, pues con muchísimo gusto se la puedo responder, ¿no? Pero yo les cuento acerca del conocimiento que yo tengo acerca de esto, ¿no? Necesitas una dirección en Estados Unidos para realizar lo que viene siendo la apertura. Y entonces generalmente aquí mi recomendación personal es del tipo de empresa que vayas a abrir, porque tienes que determinar si tiene sentido o no abrir la empresa en Estados Unidos por la cantidad de taxes. Como les digo, por cada estado
hay cantidad de taxes que tienen que cumplirse, o sea, cantidad de impuestos que tienen que cumplirse, también los estados perdón, los taxes que tienen que ver con el gobierno, o sea, con el gobierno federal, y luego de eso como persona natural. Y fíjense que yo coloqué una acotación bastante importante desde el punto de vista que es como no residente. Como no residente es porque ya en el tema de ser residente de Estados Unidos, pues cambia totalmente el sentido de esto porque también tienes que declarar los impuestos tú directamente allí. Entonces, bueno, se hace un poco complicado, aunque si tú buscas después en un futuro, de repente mudarte a Estados Unidos, pues esto te va a dar alguna ventaja, ¿no? Y existe, desconozco ahorita el nombre de la forma el nombre de la visa, pero hay una visa para emprendedores y hay una visa para empresarios en Estados Unidos. Entonces, esos son temas que, bueno, que en muchas oportunidades, vuelvo y repito, por cosas que vivimos nosotros en toda Latinoamérica, o sea, por la inestabilidad de los gobiernos, ojo, haciendo la salvedad de que, bueno, que en Estados Unidos, pues ahorita quizá para algunos no está todo de la mejor manera, pues tomar en cuenta de para qué sentido tiene esto. La duración aproximadamente son 10 días, aunque se habla de menos cantidad de tiempo, hasta una semana puede estar la apertura. No quise colocar cuánto se invierte, porque aquí hay distintos temas. Mira, el realizar la apertura puede ser desde $50, $100. Hay personas, generalmente necesitas a alguien que haga el trámite, y esto pueden ser alguien que te cobre desde 1,000 hasta, y creo que muchos han conocido, porque pues todos venimos del curso de Jürgen, hasta 2,000, hasta $2,500, que es lo que cobra James Baker, ¿no? En estos casos, ¿qué incluye la apertura de esto? Bueno, te dan pues obviamente los documentos en los que tú necesitas para realizar la apertura, te dan un número de empleador que se llama LEIN, y te dan luego, digamos, como no es un ID, pero te da, o no es el ID que ellos dan como residente, pero tú tienes un ID que te sirve para declarar lo que venga siendo el tema de impuestos relacionados, ¿no? En caso de que tengas que declarar. Luego, el tema de impuestos, bueno, lo que les comentaba, los impuestos pueden ser de distintos tipos, depende del tipo de empresas que con el que estés realizando la apertura. O sea, depende de a qué se vaya a dedicar tu empresa, ¿no? Y luego, unos datos que para mí son súper importantes, y esto es, en muchas oportunidades existe la facilidad de que tú puedas hacer negocios en el país donde estás realizando la apertura de dicha empresa, o que no lo hagas. Entonces, en el caso específico de Estados Unidos, yo siempre, bueno, me gusta hablar de esto. Estados Unidos, bueno, es la economía número 8 del mundo en el ranking del 2021, y la cantidad de habitantes está por encima de los 300 millones de habitantes, y alrededor de unos 50 millones de latinos, o más de 50 millones de latinos, lo cual le da unas características bien interesantes al momento de nosotros irnos, ¿no? O sea que, por ejemplo, James Baker habla español, no perfecto, pero habla español, y puedes realizar la apertura con él. Y luego tú puedes dedicarte a hacer negocios con empresas que sean de habla hispana en Estados Unidos, lo cual te da pues un margen bien chévere sin necesidad de moverte incluso de país, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, el sistema es capitalista y todo aquello. Yo quise colocar esto porque esto me pareció bien importante, y fíjense, ¿quiénes no pagarán impuestos? Entonces, bueno, estos están incluidos. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo estoy acá, consultoría y otros servicios personales. Entonces, allí tú puedes realizar la apertura, y yo no voy a hacerles acá una clase de lo que es la diferencia entre un corporation, una LLC, aunque si nosotros tenemos una compañía, qué sé yo, que se vaya a dedicar a realizar, por ejemplo, construcciones en Estados Unidos, que aquí varios nos han hablado acerca de temas similares, y tengo otra empresa con la cual se puede realizar lo que viene, o sea, por ejemplo, yo soy dueño de esa empresa y yo quiero, por ejemplo, realizar algún tipo de inversión, me sirve perfecto porque ahí yo puedo manejarme con lo que vienen siendo el tema de los impuestos. Aquí quiero hacer o la acotación de ese primer ejercicio donde yo puedo ahorrarme entre el pago de una empresa y otra,
con este punto que estoy mencionando acá, que son consultoría y otros servicios personales. Es decir, que si por ejemplo yo tengo una empresa que se dedica a la construcción y luego yo tengo otra empresa y esa empresa yo digo que presta servicios profesionales a esta, pues el manejo de impuestos, como ven, no es o no se toma en cuenta, no se toma en cuenta, perdón, para la empresa que se maneja como servicios profesionales. Eso es, digamos, como un datito para el manejo o para aminorar un tanto el tema de los impuestos, que generalmente es un punto álgido en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, están otros casos como el dropshipping, está la venta de productos digitales. El dropshipping es todo un tema, y no todo un tema del dropshipping en general, sino el dropshipping como se maneja en Estados Unidos, es para países que estén fuera, etcétera. Entonces, bueno, pero existe esa característica, la venta de productos digitales, es decir, o sea que si yo fabrico un software, yo puedo tener una empresa que se encargue de manejar eso incluso en el propio territorio. Si yo doy consultorías en el mismo territorio, entonces si yo doy consultorías en Estados Unidos, también se menciona el manejo de temas de impuestos para esa compañía y si no soy residente. Entonces, bueno, esto es bueno siempre asesorarse con un abogado, siempre es bueno asesorarse con un contador para uno estar totalmente claro. Yo esto lo pregunto como 3, 4, 5 veces, le digo, ¿estás seguro? Tal, que no sé qué, o sea, para estar claro, porque cualquier cosa mejor que deberle al tío Sam, ¿no? Entonces, Amazon FBA y freelancing también están incluidos allí. Luego, pasemos a hablar de otro tema que también conozco bastante bien, que es bueno, sí, les hablé que en Estados Unidos va desde 1.000, bueno, pueden ser, no sé, hasta $5.000, pero lo que yo conozco va desde 1.000 hasta más o menos $2.500 la apertura de la empresa y bueno, más o menos el tiempo. Luego, hablemos de otro país, este ya sí de habla hispana. No quise incluir, aquí no están incluidos otros países porque hay otros países como las Islas Caimán, donde se realiza la apertura de empresas, o donde hay incluso más empresas que habitantes, pero en este caso pues quise traer de dos de las que yo más conozco. Entonces en este segundo punto está Panamá. Los requisitos para la apertura más o menos lo mismo. Nombre, dirección y responsable. Generalmente es bueno que se tenga, en el caso de Panamá, es necesario que se tenga un abogado, lo que se llama un abogado residente. Con permiso, voy a tomar la vuelta. Perdón. Entonces, un abogado residente se necesita, y cuando hablamos de nombre, pues el nombre de la compañía, una dirección donde va a estar ubicado, tú generalmente te lo provee un bufete de abogados, o la firma que pueden ser contadores y todo aquello que pueden estar realizando la apertura de la empresa particularmente. Y en ese caso, pues, para realizar lo que viene siendo la apertura, podría ser, la duración aproximada son de 10 días, aunque generalmente te dicen que es menor cantidad de tiempo en la que se puede realizar la apertura de la empresa. Los impuestos cero si no es en el territorio. Esto es una de las grandes ventajas, una de las cosas que me gusta muchísimo en el caso de Panamá. Se tienen que pagar, ojo, se tienen que pagar algunos otros impuestos, que es, bueno, hacer la declaración anual. Lo coloqué acá, pero y pensando que obviamente lo iba a conversar. Hay algunos temas, por ejemplo, el impuesto al valor agregado no se va a realizar o no se toma en cuenta en la factura si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes están en Panamá, que es algo que pasa en muchas oportunidades. En mi caso, ustedes están en Panamá y ustedes contratan o ustedes le prestan un servicio, en mi caso, de nuevo, son servicios profesionales, consultoría, soporte y todo aquello a una empresa que se encuentre fuera de Panamá, por decirles en Ecuador, en Perú. Entonces yo estoy realizando lo que vienen siendo ese tipo de servicios y no se maneja el tema de impuestos allí. Al pasar el año, sí se toma en cuenta. Todos los años, tanto en Estados Unidos como en Panamá, se hace un pago para mantener la empresa abierta. En el caso de Estados Unidos, por el tipo de empresa, en la mía particularmente son aproximadamente $1.500. En el caso de Panamá es un poco menos, son $400. Si te pasas de los primeros 6 meses en realizar el pago, te coloca una multa de $50. Y bueno, a medida que van pasando los años, te van colocando $50 más de multa, ¿no?
Eso es para mantener lo que vienen siendo la empresa abierta. Bueno, si vas a realizar negocios dentro del país, bueno, les aviso que la cantidad de habitantes son 5 millones, es menos de 5 millones, pero bueno, está por ahí cercano. Estoy hablando directamente con Panamá, se pueden hacer negocios, ustedes saben, está el canal de Panamá, lo cual le da muchísimas ventajas como país. Hablando de lo que vienen siendo, por ejemplo, temas de construcciones, es algo de que se maneja muchísimo en Panamá. Y el tema de servicios profesionales también. Hay mucha apertura, es un país latino, como allí diría yo, como cualquiera de nosotros, en el caso de la calidez de las personas de Panamá en este particular. La economía, en este caso, la número 76. Entonces, yo aquí tengo dos menciones especiales. Y entonces, bueno, fíjense, eh, la, la estabilidad de lo que son nuestros países. Panamá tiene algo que se llama el acuerdo de Torrijos-Carter, donde el canal de Panamá está resguardado, no sé si eso lo saben ustedes, pero el canal de Panamá está resguardado por Estados Unidos, o sea, siempre se está vigilante porque es pues un sitio de suma importancia para el caso de lo que vienen siendo todos los negocios que se realizan a nivel mundial. Lo que quiere decir que en el caso, el Tratado de Torrijos-Carter, palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es que en caso de que se sienta algún tipo de problema que sea directamente hacia lo que viene siendo el canal, Estados Unidos puede intervenir. Eso le da entonces una gran estabilidad con respecto a lo que vienen siendo las características principales del país. O sea, para el momento de crear una empresa, pues se tiene bastante estabilidad. Esto no quiere decir que sea perfecto y no quiere decir que no vaya a pasar nunca ningún tipo de inconveniente, pero da pues un poco más de tranquilidad, ¿no? Con respecto al país. Con respecto a Latinoamérica, o sea, nosotros que estamos ubicados en Latinoamérica, pues tenemos otras ventajas de que está muy bien ubicado, se le menciona como el hub de las Américas, tanto el aeropuerto internacional, que es el aeropuerto de Tocumen, y todo lo que vienen siendo sus medios de acceso, pues han crecido muchísimo a través del tiempo, y eso pues le da una facilidad en temas de negocio, incluso a nivel de vuelos internacionales, y aquí no puedo comparar con países como Estados Unidos. Hay vuelos internacionales, yo creo que a toda hora, el aeropuerto de Tocumen. Entonces, bueno, eso le da pues muchísima facilidad al momento de manejarse específicamente en el país. Y una característica que yo he hablado con algunos amigos que tienen empresas es la facilidad de tener, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que sea de servicios profesionales, y una empresa que pueda estar funcionando, por ejemplo, dentro de Panamá, y que una pueda pagarle a la otra, y eso te ayuda también al tema de manejo de impuestos entre un país y otro. Es decir, puede ser que la tengas en Panamá, o puede ser que la tengas en Perú, o puede ser que la tengas en Ecuador, o puede ser que la tengas en Colombia. Y al momento entonces de realizar lo que vienen siendo, o sea, al momento de manejar temas de impuestos, tú puedes, y aquí como dirían algunos amigos míos, lanzo esta pepita de oro, tú puedes lanzar lo que viene siendo el manejo de pagos de capitales entre una compañía y otra, entre una sucursal y otra, y eso te permite también abaratar el tema de impuestos, pues tú puedes decir, yo estoy pagando los servicios profesionales de mi empresa A, que se encuentra en Colombia, que se encuentra en Perú, que se encuentra en Ecuador, estoy realizando el pago, por ejemplo, a mi empresa en Estados Unidos, o a una de las sucursales en Estados Unidos, o una de las sucursales en Panamá. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes en un grado muchísimo mayor lo manejan las grandes compañías a nivel mundial. Entonces, yo traje dos características principales. Una que se utiliza muchísimo en Europa. Y bueno, yo sé que en este momento pues todos nuestros amigos europeos están durmiendo, pero bueno, pero si en alguna oportunidad pues, llegan a darle una mirada, pues quise traer dos oportunidades de compañías que me han hablado muchísimo. Yo no estoy en esto, o sea, no conozco a profundidad porque no tengo la apertura de las empresas en estos países, pero
cuando hablamos de Europa, estos señores, Irlanda, tienen un tema de apertura para el tema empresarial. Entonces hay unos casos que ustedes pueden buscar en Google. Hay casos muy famosos, por ejemplo, Apple, el mismo Google, tienen empresas creadas en Irlanda, y estas empresas, o sea, su empresa, o sea, su filial, pues en realidad está creada allí, y lo que hacen es, en toda Europa, que los impuestos son muy altos, ellos lo que se encargan es de manejarse todo lo que tiene que ver con sus productos, todo lo que tiene que ver con el manejo de software, etcétera. Y entonces la empresa en Irlanda se encarga entonces de pagarle a la empresa de Estados Unidos, o al revés. Y entonces, por tema de servicios profesionales, de nuevo, la cantidad de impuestos, o sea, no sé, los impuestos de nosotros pueden ser bastante bajos. En el caso de estos, pues son millones de dólares. También se abaratan, pues, muchísimo en estos casos, ¿no? Requisitos para apertura, más o menos los mismos: nombre, dirección, responsable. En el caso de Irlanda hay un problema. En el caso de Panamá y en el caso de Estados Unidos no, es la facilidad. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos existen varios métodos en los que si tú no viajas, dependiendo obviamente, eh, y digo obviamente porque dependiendo de la nacionalidad, se hace más fácil de que realices la apertura de la cuenta bancaria para la empresa, incluso a título personal. Se hace más fácil en Estados Unidos y en Panamá, y lo puedes realizar de forma remota. En el caso de Irlanda tienes que viajar hasta Irlanda para hacerlo, es el único problema. Pero entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de una de las cosas que todo el mundo habla maravillas, y a mí me lo han hablado, algunos amigos me han dicho, ya hemos realizado la apertura y nos encanta por estas características, son los temas de impuestos. Tienen los impuestos más bajos de toda la Comunidad Económica Europea. Entonces está el IVA al 8%, y con lo que IVA, ellos lo manejan de otra forma, IRPF, creo que se le dice, y es por encima de 35.000 euros, ya se empieza a pagar un IVA del 8%, y el 12.5% en impuestos de sociedad. O sea, lo que yo estaba hablando de que se cobran en Estados Unidos unos 1.500, y eso en el caso mío de servicios profesionales, y en Panamá, que son unos $400 aproximadamente por año. Estos son el 12.5 en impuestos de sociedad. De nuevo, son los más bajos. Entonces, bueno, hay muchísimas, como les digo, empresas a nivel internacional que tienen su apertura o han realizado su apertura directamente en Irlanda para trabajarse y permitir entonces de que haya filial en cada caso, ¿no? El tema, más o menos los costos de apertura, en el caso de Panamá, que creo que no se los comenté, está de nuevo, mira, 1.250 en el momento en el que yo abrí, que eso ya hace una buena cantidad de años, era unos 2.500, $3.000 en realizar la apertura. Hoy día se ha hecho más fácil, entonces está entre unos 1.250, 1.300 por allí en adelante, ¿no? Luego depende de cuáles son los abogados o las personas, los contadores que ustedes se consigan para hacer la apertura de la empresa. Cantidad de millones, 5 millones, bastante bajo, y la economía es número 30 a nivel del ranking mundial, ¿no? Y quiero hacer una mención especial, que es ventajas de abrir una empresa en Estonia. Estonia tiene una historia bien interesante, porque ellos decidieron manejarse específicamente, digamos, es un país bastante pequeño. Verán ustedes que tiene 1.5 millones aproximadamente de habitantes, pero su economía está bastante bien. Y pues ellos, por no realizar una mayor, o digamos, como una especie de mayor manejo en realidad de producción de algo, ellos dijeron, pues nada, vamos a darle la facilidad a lo que vienen siendo países a través del mundo para que se pueda realizar cualquier tipo de apertura de empresa. Aquí yo quiero hacer dos menciones especiales, porque ellos, bueno, primero, ellos están aquí, la mayoría de empresas, y bueno, ustedes saben, a mí me gusta mucho el tema de criptomonedas. La mayoría de empresas de criptomonedas se abren acá. Ellos pues tienen muchísimas ventajas, todo se puede manejar de forma digital. Pudiéramos pensar que uno de los problemas es el idioma, pero existen empresas en España que se encargan de acompañar lo que vienen siendo la apertura y el manejo como contadores.
La anualidad, bueno, la apertura son aproximadamente 190 euros. La anualidad está más o menos en ese orden, de los 200 euros, y se puede manejar todo de forma remota. Se tiene una característica que es algo muy curioso, que, bueno, que les comento, que se llaman, es como un e-pasaporte, o sea, es una especie de pasaporte, digamos, electrónico, que ahí sí hay que investigarlo por embajada, porque no todas las embajadas, o Estonia no está en todos los países. Necesitas tenerlo para hacer la apertura. Algunas empresas obviamente te ayudan con respecto a esto, y pues luego de que tú tengas tu como especie de pasaporte, o bueno, como tu pasaporte electrónico, tú puedes realizar la apertura de la empresa o tú solo, y generalmente te dicen, bueno, que deberías utilizar una empresa para realizar lo que viene siendo dicha apertura o dicho manejo. Y entonces eso te da la facilidad para que tú puedas manejar todo lo que vienen siendo tus temas empresariales directamente en Europa, utilizando esta característica de Estonia. Estonia está muy bien ubicado entre el ranking de países del mundo, incluso de libertad financiera. Se han posicionado muy bien estos últimos años. Desde el año 2020 ellos han subido un punto, están entre los primeros 10 para, con libertad económica, y tienen muy buenos manejos en temas de taxes, así como ven ustedes, más o menos el 20%. Luego de tener el e-pasaporte, ustedes pueden realizar la apertura de la empresa en aproximadamente 3 días. Y como les digo, esto se realiza de forma electrónica. En todos los casos, exceptuando Irlanda, que se tiene que viajar, se puede realizar la apertura de los países que les comenté anteriormente. Se puede realizar la apertura de la cuenta de la compañía y de una vez de una cuenta a título personal de forma remota. Y en la mayoría de los casos sí se recomienda de que se maneje a una persona para realizar lo que viene siendo el manejo, la apertura, la contabilidad y todo aquello. Como en todos los casos, diría yo, de cualquier compañía que se abra a nivel latino o en cualquier parte del mundo. Siempre es una recomendación que yo realizo en estos casos, que tienen que ver tanto con el tema del manejo de taxes, o sea, el manejo de impuestos, de una persona que te ayuda a realizar tus declaraciones anuales y todo aquello, y su tema, el tema principal también, tener un abogado de confianza. Entonces, bueno, esos serían los temas principales, y ya con esto es la última que yo traigo para presentarles. Hay muchísimas otras. Si ustedes conocen alguna otra y quieren contarnos acerca de alguna otra, perfecto, pero estas son las que yo conozco, y en los dos casos de Estados Unidos y Panamá, pues bueno, son en las que yo por un tema u otro he realizado apertura de ellas. Eso es todo. Muchísimas gracias, Darío. Wow. Empezamos por los invitados. Pedro Guevara, César Dulón,